Después de él, que hizo su residencia y su especialidad en el Memorial Sloan Kettering, yo, recién casada con un niño pequeño, le pedí por qué no volvíamos a Barcelona. Y entonces, el año 96, le ofrecen ser el director del servicio de oncología del Hospital de Vallebron, y llega aquí y se da cuenta que hay todo por hacer. Yo creo que inició sus primeras relación con Solti aún estando en Memorial, en el año 95, gracias a Hernán Cortés. Trajo, como siempre, muchísimas ideas, hizo muchísimas cosas y nos enseñó a hacer muchísimas cosas. Se hizo un comité científico y él dirigió ese comité científico. Me encantaba ir a las juntas directivas de Solti porque iba siempre bajo la alita de Hernán, pero con los ojos abiertos y los oídos bien despejados para escuchar y absorber todo lo que se discutía. Ir a una junta, si estaba Pepe, podía ser una maravilla o podía ser también un estrés absoluto porque era muy exigente, pero también era disfrutar. No tenía miedo. Todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión, pero también con un nivel de exigencia muy alto para todos nosotros. Todo en su vida giraba alrededor de una persona y ese era un paciente. Él marcó, yo creo, la visión, la línea, ¿no?, donde tiene que ir Solti, y nosotros hemos intentado llegar a ese objetivo, ¿no? Para mí ha sido alguien muy importante para mi vida, porque estoy seguro que si estoy aquí hoy es gracias a él. Era un hombre de estrategia y de visión. Estaba al menos 10 o 15 años avanzado respecto a su época, ¿no? Súper exigente, se queda corto. Que tenía un aspecto cariñoso de vez en cuando, pero que era una persona dura y cuando tú fallabas en algo te lo remarcaba. Yo creo que lo más importante que aportó Pepe al grupo Solti fue esa apertura, ¿no?, a Europa. O sea, él siempre decía, si Estados Unidos hace algo bien, nosotros a nivel europeo también lo podemos hacer. Trajo a España innovación, terapias personalizadas, tratamientos dirigidos. Cambió la estructura, empezó a haber un gerente en Solti. Bueno, esto empezó a tomar unas dimensiones que no había tenido previamente. Una de las últimas frases que nos dijo a la familia cuando él estuvo muy enfermo, dice, ojalá me hubieran dado 5 años más porque yo hubiera acabado con esta enfermedad. Por desgracia se quedó muy corta su vida y se quedaron muchos sueños en el tintero. Ayudaba mucho a la gente y nos dio la visión de un nuevo camino de ciencia. Y los que hacemos cáncer de mama no podemos dejar ni olvidarlo de ninguna manera. Cuando el doctor Baselga entra en Solti, tiene claro que no basta hacer ensayos clínicos, hace falta recoger muestras biológicas de las pacientes que entran en ensayos clínicos, biopsias, sangre, etc. El primer gran ensayo creo que ha sido el NeoAlto, que empieza con las muestras biológicas. Hace falta una estructura y Bio ha sido este sitio al principio, estamos hablando de 2008, 2009. Recuerdo perfectamente el primer día que pisé Vallebron, era el 2009, y yo había pasado muchos meses insistiendo con el doctor Baselga que me dejara venir aquí. Y un día él dijo, vale, pues vente aquí y te entrevisto. Y yo cogí un avión y me vine a verlo. Yo nunca había pensado salir de Lisboa. Bueno, lo más grande que te pasa en la vida es siempre inesperado, y esto ha sido una de las cosas. A la Mafalda de hace 15 años le diría, eres una inconsciente. Te ha salido bien, pero mira, realmente eres totalmente inconsciente. La investigación desde el inicio ha sido una vocación, con lo cual mi trabajo cobra sentido porque puedo hacer esta parte de la investigación también. La señora de antes estaba un poco cansada. Quizás hacemos una analítica, ¿vale? Y luego me avisas con el resultado y miramos qué hacer. Gracias. De nada. La posibilidad de volver después de acabar mi residencia fue la primera beca Solti para jóvenes investigadores. Y yo he sido la primera becaria de Solti. Cuando yo llegué a Solti, la oficina no estaba en Barcelona, estaba en Sabadell. Había llegado una directora científica hacía muy poco tiempo y pues el departamento científico era ella y yo. Claro, tú llegas muy joven, con mucho entusiasmo, pero de repente te encuentras con gigantes delante tuyo que discuten las propuestas, discuten la ciencia, hacen observaciones sobre el diseño del estudio. Se te abre un mundo, ¿no? ¿Y tú cómo has cambiado?
Bueno, es que yo he llegado aquí muy jovencita. He llegado aquí acabada la residencia, con muchos sueños, muchos deseos de hacer grandes cosas, pero sin mucha idea de lo que iba a pasar. Y poco a poco me he ido haciendo como oncóloga, he ido creciendo como persona. Bio y Solti, ¿no?, han sido como mis dos pilares de crecimiento profesional a lo largo de estos años. Yo me considero una persona muy afortunada. Estoy viva, hago lo que me gusta, estoy rodeada de gente que me quiere, puedo ayudar y servir a los demás, puedo decir que soy feliz. Lo que hace único a Solti. En un congreso hace un tiempo me he encontrado con un compañero coreano que me paró y me dijo: Mafalda, Solti, Happy Science. Entonces, yo creo que es lo que nos caracteriza francamente, Happy Science. O sea, hacemos ciencia y nos gusta.